Si usted me ha escuchado hablar en otros videos, a mí un tema que me apasiona mucho es el tema de cultura de inocuidad o de cultura en general. Obviamente en la industria alimentaria el tema de cultura de inocuidad, es decir, que es un ámbito de la cultura organizacional, pues es lo interesante, ¿no? Y yo creo que el trabajo que debemos hacer para mejorar cultura de inocuidad alimentaria es basarnos en el comportamiento. Es decir, nuestras acciones y nuestro lenguaje es el reflejo o es digamos, el pináculo o el iceberg de todo lo que es el mundo de la cultura que aparece cuando hay interacción humana. Para tener un buen comportamiento orientado, el buen comportamiento aquí es relativo, aquí estamos hablando de un buen comportamiento orientado hacia la inocuidad. Pero ¿cómo me oriento hacia la inocuidad si no sé de inocuidad? Y para aplicar el enfoque de inocuidad necesito conocimiento, necesito información. Por lo tanto, el manejar información ya es un ámbito el que yo, miren, o sea, cuando hablamos de acciones para el comportamiento, estamos hablando para un comportamiento orientado hacia la inocuidad, eso significa que debo tener conocimiento. Porque si no, ¿cómo logro inocuidad del producto? Si no baso mis acciones, mis procesos, si no lo baso en información. Todas las normas reconocidas por GFC, y nombrémoslas, a ver, BRCGS, IFS, FCC 22000, Primus, ICQF, etcétera, todas piden que el sistema de gestión se base en información. Incluso tienen requisitos que dicen que debía haber un sistema para recopilar información. Entonces, si yo quiero orientarme a la inocuidad, necesito que ese sistema o ese proceso de recopilación y uso de la información esté funcionando. Y si yo hago funcionar eso, tengo un paso muy importante respecto a mejorar comportamiento, mejorar conductas. Y eso estoy modificando entonces la cultura. Miren, aquí es interesante. Debo tener un proceso para obtener información, para recopilar información científica, legal, de buenas prácticas y usarlo. Y ahí la decisión de qué nivel de información usted recoge, cómo lo usa, va a condicionar la eficacia del sistema. Mire lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo puedo trabajar en capacitar más en buenas prácticas a las personas, en higiene, según mi programa de formación y de cultura. Pero si yo no me esfuerzo por tener un proceso que recopile información y para usar esa información en las instancias donde correspondan, por ejemplo, para hacer mi análisis de peligros, encuentro que hay muchos análisis de peligros que no se basan en información. ¿Ya? Rebobinamos. No se basan en suficiente información. Los planes HACCP, los planes de defensa lo mismo, los planes de mitigación contra el fraude alimentario lo mismo. Es decir, yo diría un eje para cambiar cultura de inocuidad es que ya nos basemos en información. Yo pondría en mi plan, recuerden que las normas reconocidas por GFCI hoy día pide un plan. Yo lo que haría es, en mi plan, poner un eje de trabajo que sería modificar el comportamiento respecto al uso de información. Es decir, mejorar el uso de información. Y ahí ya cambié comportamiento de las jefaturas, de los responsables que tomen decisiones, porque la información me va a ayudar a tomar decisiones, me va a ayudar a diseñar mis controles de riesgos. Entonces, es clave entonces tener un buen proceso de recopilación de información primero con diversas fuentes. Puedo sistematizar eso. Información legal, científica, técnica, de buenas prácticas, etcétera. La información científica es muy importante. Entonces, yo recopilando eso, después definiendo un mecanismo para usar esa información. Primero, obviamente, hay que traspasar esa información a quien corresponda. Debo definir responsabilidades. Entonces, si es que nosotros no precisamos eso, va a ser difícil que nosotros sustentemos, argumentemos los elementos de gestión y de control de riesgos dentro de mi sistema de inocuidad. Por lo tanto, podemos decir así, si yo manejo información precisa, legal, técnica, científica, de buenas prácticas, voy a ayudar a que mi cultura, es decir, mis comportamientos basados en información, mejoren. ¿Sí? Es decir, mejoro el uso de información,
mejoro comportamiento. Es decir, está directamente relacionado el que yo tenga un proceso eficaz de recopilación de información respecto a la mejora de la cultura de inocuidad alimentaria.